Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con la entrevista. Un objetivo muy claro, reconocer la trayectoria de figuras en el deporte, en América, en Europa, en el mundo entero, de personajes que han trascendido no nada más en el ámbito deportivo, se han dejado escuela, han sido gente pues, que constituyen un buen ejemplo, que hoy en día es de lo que más nos falta, no en México, en el mundo entero, en una sociedad complicada, con un tema de reconstrucción del tejido social, revalorización en casa y en cada una de las actividades. Y hoy tenemos a una figura, una verdadera figura, un hombre de perfil bajo con un sinnúmero de éxitos, ya lo verán en diversas áreas, como jugador, como entrenador, Alejandro José Domínguez Escoto. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. No, hombre, estoy para servirles y muchas gracias por la invitación. Oye, Alejandro, tú naces en Ciudad de México, ¿en qué colonia? Fíjate que yo soy originario de la colonia obrera. Yo nazco por ahí en Gabriel Mancera y Xola ahora. y muy pronto me voy para el sur de la Ciudad de México, fíjate. ¿Te fuiste a qué parte? A Villacuapa, exactamente, fíjate. Te quedaba lejos. Andaba yo de ese lado, exactamente a 1 kilómetro de mi casa del Estadio Azteca, te imaginarás, por aquella calle de Acoxpa. Miren, Alejandro ya ahorita tiene un hijo brillante, está en Monterrey, en Nuevo León, o sea, ya verán ustedes cómo inicia todo esto, porque es una cadena. Primero, platícanos, Alex, cómo se da, quiénes eran tus padres, a qué se dedicaban, cuántos hermanos tuviste, cómo se da esto del fútbol originalmente en casa, en la colonia, en la cuadra, en la unidad deportiva, cómo se da todo esto. Mira, mis padres son originarios también de la Ciudad de México. Mi padre fue contador, mi madre siempre trabajó hasta los 8 o 9 años que nosotros teníamos, más o menos ahí lo pudo combinar. Somos 5 hermanos, tengo 2 hermanas mayores, Patricia y Carmelita, son las 2 mayores que nosotros, y tengo 2 hermanos menores, Víctor y Antonio. Ahora sí que yo soy el de en medio. El jamón, el sándwich, mi querido. Oye, sí, ¿jugabas ahí con tus hermanos en la casa? ¿Jugabas con tus cuates en la cuadra? ¿Cómo estaba? Sí, fíjate que en nuestra época, pues todavía el fútbol de la cuadra, hermoso. En el centro de la ciudad, pues era prácticamente nuestro campo de entrenamiento, juego. Y sí, las famosas coladeras se percibía en aquel entonces, el partido de calle contra calle. Donde yo nazco, mis tíos son futboleros, mi padre es futbolero. Había un equipo de mucha tradición en aquel entonces, de nombre Janitzio, que antes que yo salió el buen Bustos de ahí, ya sí, te recordarás de él. También en esa misma zona, una zona del centro de la ciudad muy futbolera, y el equipo pues estuvo con varios chicos que llegaron inclusive a primera división. Siempre jugaste media cancha, siempre te gustó mucho generar este tema de ser muy técnico. ¿Cómo se dio? ¿Cómo viste tus cualidades originalmente, Alex? Fíjate que normalmente era un tipo de mucha resistencia y por lo tanto siempre estuve involucrado en labores de la mitad de la cancha. Me gustaba llegar al arco, me gustaba defender, me gustaba participar en todas las acciones. Es de ahí que nace el gusto por siempre tener la pelota, ya sea en defensa o en ataque, y fui definiéndome como volante central o como mediocampista en aquel entonces, ¿no? Cuando yo estaba chico era el que era el 10 y era el que quitaba la pelota. Sí. Normalmente, y había extremos muy clavados, ¿no? Eran dos extremos, era 4-3-3, pero bravísimo. Y en aquel entonces se jugaba con 2 interiores y luego, ya sabes, empezaron las modificaciones, sí, para tratar de buscar el resultado. De poner el resultado, ¿no? Y hay que hacerlo. Exacto, finalmente era así, pero en aquella época, pues la gambeta, la finta era un recurso inapelable dentro del juego infantil, y que lo aprendías justamente en esos partidos de fútbol de la calle, la cáscara, donde pues, de banqueta a banqueta pues hay 2 coladeras, por eso se llaman coladeras, justamente porque estaban los desagües en aquel entonces. Antonomásico, ¿verdad? Qué interesante, mira cómo van surgiendo temas culturales. La coladera, sí, famosa, sí. Dicen, es una coladera. Sí, hoy los ves tú, los registros del desagüe, pues en Polonia sí eran, y justamente de ambos lados estaban a la par, o sea, estaban simétricos.
Entonces ahí era donde había que meter gol y bueno, ya te imaginarás. Pero te digo esto del recurso de la finta y la gambeta, porque era el pan nuestro, ¿no? El pasar la pelota era una situación no preponderante en ese entonces. Posteriormente llegó a ser hoy el pase es inapelable, ¿no? Ante cualquier situación. Sin embargo, la gambeta y el desborde siempre son oro molido. Qué interesante, ¿no? Lo vamos a ir viendo después en tu etapa de entrenador, cómo tuviste también que adaptarte, me imagino, a estas circunstancias, ¿no? Que ese fútbol muy bonito, muy estético, pues muy romántico que se daba por la posibilidad de jugar en las calles, en la cuadra, esa identidad de cuadra contra cuadra o colonia contra colonia. ¿Sí? Estas áreas era bien interesante y te has venido adaptando. Oye, Alejandro, tú de muy chamaquito, ¿quién era tu patrón a seguir? ¿Quién era tu ejemplo? ¿Quién era tu ídolo? Fíjate, a mí me tocó el América del 70, fue un equipo, bueno, un super equipo realmente, porque en aquella época estaba Hodge, estaba Reynoso, en fin, esos son como los referentes de la mitad de la cancha. Sí. Posteriormente se fueron sumando algunos otros nombres, ¿no? Había un chileno posterior a ellos, un poquito más adelantito, buenísimo, Rojas, un zurdo extraordinario que no tuvo tanta brillantez en el fútbol mexicano, pero de una calidad técnica extraordinaria. Era pareja de Reynoso, de Hodge, de toda esa gente que me tocaba Quise, ver. ¿no? Que te tocó ver a Quise también. Me tocó posteriormente que llegara Hugo Enrique Quise. También me tocaron todos esos a la par y fíjate que conjuntamente el equipo de Cruz Azul de aquella época también tenía unos volantes buenísimos. Eran extraordinarios volantes. Entonces, siempre me identifiqué con la gente de Cruz Azul, de esos volantes, ¿quiénes te gustaron más? Híjoles, qué difícil. Híjole, qué complicado. Fíjate que sí me la pones difícil porque los tienes de referencia, pero no los seguía. Yo los veía claro. En enfrentamientos, pero eran de una ida y vuelta, en aquel entonces una ida y vuelta importante. Te salió Victorino, ¿no? Exactamente, sí. Estaba, y el maestro Nacho Flores. Qué jugadorazo. Qué jugador. Me tocó ver a Cornero en las dos. De Pumas te tocó ver a Leonardo Cuellar, que también era de un fuelle tremendo. Claro. Toño de la Torre, que estaba un poquito que estaban en esa misma situación. Te digo, realmente la referencia de la mitad de la cancha siempre era para mí muy importante. Oye, Alex, esa condición física que tú tenías, que no era lo que se ponderaba en aquella época y que cada vez se ha hecho más físico el fútbol, tú lo desarrollaste, ya tenías ciertas cualidades, pero te generabas un poco más de entrenar que los demás. ¿Qué hacías? Mira, realmente en aquella época era todo lúdico, era más bien de la calle. Como yo siempre estaba en la calle, siempre era un lío meterse a la casa a cumplir los deberes. Pero realmente yo creo que era natural el tema, ¿no? No había ningún tipo de entrenamiento específico en aquella época. Inclusive ya cuando entré a jugar con los equipos profesionales, realmente en comparación con lo que se hace hoy en la parte física, pues era casi nada, ¿no? Más bien era de acuerdo a tus condiciones naturales que se desarrollaban un poquito más por la disciplina, el orden, los trabajos que se hacían en ese momento. Pero trabajos específicos como tal no eran tan complicados como son hoy. Hoy lo específico en el fútbol es prácticamente el pan de cada día, ¿no? Pero en aquella época era más lúdico, era más por condiciones naturales. Sí, ¿verdad? Pues, y ahora se trabajan más, se explotan más, ¿no? No, fíjate que se ponen a punto. Hoy realmente las condiciones que tú tienes, que son las del mexicano, ¿no? Un tipo resistente de ida y vuelta, con muchas situaciones, muy atento a sacar ventaja de algunas situaciones que se van improvisando creativamente dentro del juego, porque un tesoro que teníamos en aquel entonces era la posibilidad de no ser tan esquemáticos y ser muy creativos. Y la improvisación era, pues si me tapan, hago para acá, o hago para allá, o hago una finta, o hago un pase.
Y hoy no, hoy se pondera primero el pase y posteriormente se van delimitando zonas donde se deben hacer las cosas, eh, pero sin dejar de lado que las bases siguen siendo la misma, ¿no? O sea, el fútbol sigue igual en ese Oye, aspecto, oye, fíjate. Alex, fíjate qué interesante escuchándote con toda esta preparación de técnico que se nota. Yo creo que si te visualizas y ves videos y te analizas, pues ya tienes que ver aspectos sociológicos, psicológicos, genéticos, como ya nos hablaste ahorita de cuestiones estructurales. Y es bien interesante, ¿no? ¿Cómo te ves tú ahora, digo, como técnico, cómo te vislumbras? O sea, porque tú en esta época tendrías algunas ventajas, eras un jugador muy físico y hoy se pondrá mucho, pero ¿cómo te ves tú ahora como técnico? ¿Cómo te analizas? Fíjate que una de las principales cuestiones que yo veo dentro de las inquietudes que yo voy teniendo, una de ellas es la preparación. Hoy en día tienes que caminar muy de la mano de todo porque si no, si parpadeas un segundo, la verdad es que te vas quedando. Y no es malo lo que ya aprendiste, sin embargo, hay muchas áreas de oportunidad que hay que aplicar. Yo me quedo con una frase de en aquel momento me tocó algunos entrenadores que me decían, no, 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 en el fútbol ya todo está inventado. Mm, Y fíjate que yo creo que sí. sí. Sin embargo, no hay nada adaptado, ¿eh? Y hoy en día el que no se adapta, el que no modifica y el que no camina con el adelanto tecnológico, Y que con no se los adecuan. adelantos psicológicos, Sí. con la interacción Tácticos, en la todo. cual, no, es que el técnico aquel era pues único, no era el sabelotodo, el que tenía la razón sobre cualquier circunstancia. Hoy el equipo de trabajo no te permite relajarte, siempre estás a la vanguardia y el que no quiere es porque no desea estar actualizado. Pero hoy los campos, yo te digo, lo que para nosotros era una supervivencia o vives o mueres en nuestra época, hoy le llaman bullying. Y el bullying hoy, si no sobrevives hasta, ya te cuesta la cárcel, en fin, ¿no? Imagínate cómo se ha modificado la convivencia, el desarrollo dentro del mismo fútbol, que antes tienes que ser tan fuerte para continuar a pesar de las diferentes circunstancias. Hoy en día todo eso se analiza, todo eso, hay un perfil de cada uno de los jugadores y tú debes de estar muy atento a sacarle ventaja a todos los perfiles del equipo que tienes, a todos los perfiles, si es posible, con tu equipo de trabajo, de cada uno de los equipos que tienen para, en base en pequeños detalles, sacar ventaja, porque hoy entrenamos igual, trabajamos igual, la información está en todos lados. Hoy ya no necesitas viajar para aprender. Hoy el Internet te permite una actualización diaria. Las redes sociales son tremendas, ponen, quitan y hacen y deshacen. Entonces, todo eso debes de estar muy, muy atento sin dejar de ver que sigue siendo fútbol, que sigue siendo deporte, que sigue siendo una pasión incontrolada por las diferentes situaciones que produce el balompié. Pero qué interesante, hablabas del tema que era lúdico, ahora cómo se ha hecho muy cientista todo esto y se te nota, mi querido Alejandro. Oye, Alex, ¿cómo empiezas ya tú en la cuestión de fútbol organizado, de chamaco, estás en ligas, cómo llegas a básicas de América? Mira, en aquel entonces fue la primera escuela que hubo en México, la Escuela de Fútbol de la América. En todos, tanto en Pumas como en Cruz Azul, en el Atlante mismo, en el Atlético Español, Necaxa, había fuerzas básicas, había un equipo juvenil, había 2 o 3 equipos juveniles. En el equipo América, con Pancho Hernández, viene la idea de hacer una escuela para el entretenimiento y la primera opción era buscar talento para nutrir las fuerzas básicas. Posterior a eso, en la escuela cambió el concepto por un desarrollo social muy importante y finalmente el scouting pasó a ser otra cosa. Es toda una ciencia el scouting. En mi época, yo me acuerdo, el que me llevó fue mi hermano Víctor. Vamos no, yo qué voy a ir, yo ni sé, yo jugaba en la calle y para mí eso era más que suficiente. Y vivíamos en Villaguapa donde no había nada, era todo terreno. Total que, para no hacerte el cuento largo, nos inscribimos. Me acuerdo que en aquella época
estoy hablando del 74, 75, cobraban 50 pesos, te daban tu credencial, mi credencial era el número 64, y mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí. Al mes el Víctor ese se salió y ahí me dejó, y ya me quedé. A mí sí me gustó cómo se hacía. El gestor se fue y el que tuve el invitado, órale. Fíjate nada más, y en aquella época te daban 2 clases, de 4 a 5 y media más o menos, en las instalaciones del club. Y de acuerdo a las diferentes categorías, pues ya te imaginarás, te daban los aspectos básicos de golpeo, de recepción, y al final jugabas un poquito de fútbol. Muy, muy básico, pero un desarrollo integral y ya disciplinario, porque había que atender al técnico. Que los técnicos en aquella época eran los mismos jugadores que estaban en la reserva profesional. Algunos de ellos complementaban sus gastos con lo que sacaban de la escuela, y mientras por la tarde ellos eran nuestros instructores. E incluso en el arranque de la escuela, el primer equipo tuvo mucha intervención de aquella época para dar clases y motivar a la gente a que fuésemos más alumnos. Es así como empieza realmente mi carrera deportiva en cuanto a la disciplina. Ahí conocí que hay que comer, que hay que descansar, que hay que trabajar, que finalmente unas bases muy simples, pero que finalmente formaron lo que yo fui en un momento dado, ¿no? ¿Quieres jugar? Hay que hacer esto. Y yo dije, bueno, yo sí quiero jugar, entonces me tuve que disciplinar. Oye, qué interesantes, de esos instructores que te tocaron que eran de básicas, ¿quiénes fueron después y quiénes después llegaron al primer equipo? No, bueno, imagínate que en aquel entonces estaba estaba el Ceni Padrón, estaba Aguirre, que inclusive daban Hugo Salazar, algunos chicos que no llegaron a brillar dentro del América como tal, pero que jugaron en diferentes fútboles de segunda división, de tercera división, inclusive algunos en primera división con otros equipos. Yo me acuerdo muy bien de alguno, e incluso le digo, ya ves que hay, después se dedicó a la promotoría, Carlos Hurtado, me tocó, era mi profesor. No le fue nada mal, No le fue nada mal, él entendió el fútbol en otra dimensión. Claro. Pero fíjate, en aquella época me tocó que me dirigiera en algunos momentos el mismo Vasco, pero ¿qué te digo? Eran flachazos de entrenamientos, y todos los que querían sacar un poquito más eran los instructores, que la escuela pues les daba una ayuda económica para librarla, porque pues siempre, tú sabes que es necesario el dinero dentro de ellos, ¿no? Dime. Entonces, y de los que fueron de ahí a la escuela como estudiantes, a aprender, con el sueño de llegar a Primera División Nacional, ¿quién destacó junto contigo? ¿Quién fue de los que también llegó que fue coetáneo tuyo? Mira, estaba Enrique Vaca, sí. Yo me acuerdo muy bien de él, que fue a la escuela, y Abarca, que fue pasajero, él era un adelantado de la gambeta, la finta y ¿Rubén? Demás. Rubén Abarca, que pasó también por ahí. Un chico que jugó en el América muy poco y que fue a Pumas y hizo una carrera más o menos, Lara, Armando Lara se llamaba, un muchacho que también jugó con nosotros en esa época. Y de ahí más adelantito, ya en básicas, me encontré a todos los demás. Pero de la escuela como tal, me acuerdo de ellos, fíjate. O sea, fue un filtro grande, ¿no? Porque es obvio, el fútbol es un gran filtro, ¿no? ¿Cuántos llegan y cuántos aspiran a llegar? Qué difícil. Fíjate que hoy en día ya las escuelas de fútbol han dimensionado de forma diferente. Ponderas el desarrollo social y obviamente a aquellos que tienen condiciones y cualidades, naturalmente se van decantando por ir por la profesión, son más disciplinados, las mismas aptitudes naturales los canaliza uno. Lo único que hace uno es tratar de irlos llevando para mejores opciones y que vayan aprendiendo. Tan es así que haciendo un salto grande, pusimos una escuela de fútbol ya en el 2000 allá en Satélite, de las cuales pues también salieron algunos chicos, pero digo, al final el desarrollo social creo yo que ha sido
lo más importante de esas escuelas de fútbol, y algunos que destacan desde muy pequeños. Desde muy pequeñitos tú les vas viendo condiciones y los vas orientando para que pasen rápidamente los filtros y puedan integrar las fuerzas básicas de los diferentes. Y ahora ya te toca del otro lado. Oye, Alex, entonces se da todo este proceso, lo vives, tú ya dimensionas desde chamaquito, desde que estás en la escuela, las exigencias que representa el América, porque las exigencias en América parece que son diferentes. Fíjate que inmediatamente desde la misma escuela que yo saltaba, brincaba y hacía de todo en la calle, pues la primera instrucción es orden en la escuela de fútbol, ¿no? Y vamos a trabajar así, se hace este es el entrenamiento, y ellos te enseñaban a conducir, a patear, en fin, había orden. Ese es el primer contacto con el fútbol profesional, orden, ¿no? Orden dentro de lo que tú sabes hacer, necesitas orden y disciplina para poder desarrollarte. En aquel entonces había un entrenador que era pues el que nos sacó casi a todos, de nombre Galo Valvanera, don Galo Valvanera, que era el que finalmente fue mi primer entrenador en fuerzas básicas. Yo entrenaba de 4 a 6 por las tardes, con él justamente. Y con él sí ya me tocó Alderete, Montoya, Marín, un montón de jugadores que finalmente logramos llegar a lo que fue la reserva y la juvenil y la reserva especial. Pero ya eran entrenamientos mucho más dirigidos, más estructurados. Los martes era físico, los miércoles físico-técnico, los jueves fútbol, los viernes un poco de la pelota detenida, que en aquel entonces era la forma genérica de entrenar de lo que se conocía, ¿no? Y dentro del club, con estos personajes que te digo, don Galo primero, era la parte técnica. Sin técnica no hay nada. Entonces, ellos eran muy de la satisfacción de tratar bien la pelota. Ahí aprendí. Y aprendiste muy bien, ya lo veremos más adelante en esta destacada trayectoria. Y lo interesante de verlo ahora desde la visión del entrenador, ya verán lo que ha hecho también Alejandro y lo que viene en camino. Oye, Alex, ¿quién te debuta? ¿Qué entrenador te debuta? Porque me interesa ver desde ahí cómo va tu formación y cuándo te debutan. Fíjate que yo tengo posibilidades muy cercanas de estar con don José Antonio Roca. En aquella época me toca ya estar en reservas, era yo dirigido y cuidado y orientado por el mismísimo Roberto Rodríguez, extraordinario entrenador al cual le debo todo lo que fui como futbolista, se lo debo a él, porque me enseñó muchas cosas y dentro de todo, él afianzó lo que fui yo como jugador. No era muy alto, no era muy fuerte, no era muy fornido, que tenías que ser mucho más rápido mentalmente, él me dijo siempre. En el momento en que tú choques con cualquiera vas a perder, así es que intenta no chocar. Y para no chocar tienes que estar adelante de todos los demás para poder jugar. Porque pues yo siempre fui muy delgado y de joven, pues imagínate, más todavía. Entonces, entre la técnica y la velocidad para pensar y moverme, es como yo pude tener opción. Y con ese equipo que dirigía don Roberto Rodríguez, fue que don José Antonio Roca, que era el entrenador del primer equipo, nos veía. Nosotros estábamos abajito de Aguirre, de Mendizábal, de Ceni Padrón, de Los Cobos. Todos ellos son un poquito más grandes que nosotros, y abajo estábamos pues, Héctor Mendoza, Arturo Báez. Todos estos que te estoy mencionando jugaron en primera división, inclusive en el América y posteriormente en las Cobras, y algunos otros regaditos por ahí por primera división. Y nosotros teníamos un equipo Alberto Parra estaba también ahí metido, que se llamaba Unión Cuapa. El Unión Cuapa era lo que nos dejó el Unión Cuapa de Aguirre, de Marín, de Ceni, que inclusive de Cristóbal, que fueron nombrados, viste que ganaron el torneo de los barrios, sí, claro, y fueron a Brasil a competir. Ese equipo, ese nombre nos queda a nosotros, y nosotros jugábamos muy bien, gracias a Roberto. Nosotros éramos muy técnicos todos los que jugamos en ese equipo. Lo más importante era la técnica,
y éramos muy rápidos, entonces sorprendíamos a cualquier rival porque no nos dejábamos llegar, no conducíamos mucho, no había muchos choques, pero sí había una circulación de la pelota muy importante, generada por la filosofía ya que habían fundado Panchito y Roberto, y el Güero Jasso, que son los que yo veo con más, como que son los que diseñaron los que tienen los méritos, ¿no? El modelo de juego que ahora le llaman. Ellos se imaginaron ese fútbol así. Entonces, don José nos iba a ver a nosotros los jueves en las tardes, jugábamos en la liga en la que estábamos, y él siempre se quedaba a vernos jugar los jueves. Y de ahí, pues, nació el gusto en aquel entonces estaba muy de moda el táctico. Justamente, el mejor táctico que ha tenido el América en toda su historia es Reynoso, ¿no? Reynoso. Ahí está, por estadísticas. Ahí vino Rojas, ahí vino Quise, inclusive. O sea, y de ahí hay varios. Eduardo Vacas, Lalo Vacas, Carlos Santos. Luego Carlos Santos, no, imagínate los nombres de esos monstruos que estamos nombrando, ¿no? Y yo jugaba en esa posición justamente, y de ahí empecé a tener, en aquel entonces era 78, 79, 80, empezaba yo a tener mis primeras apariciones en reserva profesional, ahí con el Picao Arnauda, que era el técnico de ese equipo. Entonces, ahí, ahora sí que yo era el chiquitín y acompañaba a algunos, ¿no? Como a veces me tocó, los que no jugaban en primera división, pues me tocaba jugar con ellos. ¿Qué te puedo nombrar? Me llamaba mucho la atención que en su momento me tocó jugar yo pequeño y Paco Castrejón, ya adulto, pero no jugaba y lo ponían en actividad en la reserva profesional y ahí viajaba con nosotros en el camión. Una experiencia, imagínatela, pues para mí yo lo veía en la tele y de repente estar de compañero, pues sí era una situación así, ¿no? que me llamaba mucho la atención. Y obviamente, ¿no? Pues en aquella época, pues los novatos eran .0, ¿no? A la izquierda, ¿no? Servíamos para nada más, para lleva y traiga, y pues así era en aquel entonces, ¿no? Hoy en día la participación de los jóvenes, no, hombre, está nada que ver con la que nos hacían a nosotros. Pero ahí fue mis primeras incursiones en el primer equipo. De hecho, con el Picao, que me llamó en varias ocasiones, me tocó enfrentar en finales de campeonato de la Reserva Especial a Pumas. Ahí conocí a Bora Milutinovic. Bora. Del otro lado iba, y del otro lado eran unos partidazos entre las dos instituciones, Cruz Azul y Pumas. Era partido de rompe y rasga, ¿no? Eran los rivales acérrimos, ¿no? Sí, porque era muy difícil competir con Chivas, por ejemplo. Ir a Guadalajara, pues hasta más adelante se dio ya un torneo nacional de reservas. Era eventual, pero el que era muerte era el de Pumas. El local, ¿no? Y era Pumas, era Cruz Azul, Necaxa en aquel entonces, o Atlético Español en el Leandro Valle. Y la liga regional que se hacía alrededor, nos tocó ya después ir a Toluca, ir a Puebla, con los equipos inferiores de esos lugares. Algún momento Querétaro, ¿no? Pachuca, pues mucho más adelante, ya que se consolidó, pero finalmente ese era nuestro radar de juego, más o menos. Fíjate que ayer platicando con el Mortero Aravena, con Jorge el Mortero Aravena en la entrevista, me decía él, pero que ahorita que aludes a Bora, que cuando él vino a México, él fue un tipo que de los que más a nivel mundial goles de tiro libre ha hecho. O sea, por ejemplo, Pelé hizo 70, el Mortero hizo 62, Ronnie Koeman hizo 60. Y dice que él, cuando vino a México, se ponía atrás cuando iba a mandar el tiro libre Benjamín Galindo, que no lo hemos valorado lo que es, para ver cómo le pegaba el balón. Fíjate, lo dice el Mortero Aravena. Sí, no. Yo te digo, Alex, tú que estabas chavo y que se ve que eres un hombre muy inteligente, muy visionario, muy preparado y que generaba mucho la lectura y hablas de los técnicos que ahora lo has aprovechado, lo has adaptado con tu estilo muy propio. Veías allá Bora enfrente, ¿ya notabas algunas cosas que en cuestiones tácticas y demás te agradaban? Fíjate que con él aprendo a ver el fútbol más de hoja, más de salón. Tuve la oportunidad de participar previo al Mundial 86 en la selección A y B, ¿te recuerdas? Claro. Entonces,
para ir, siempre fui muy inquieto de tratar de aprender de los entrenadores qué hacer para hacerlo bien. Te repito, mis condiciones físicas eran importantes, pero no eran el fuerte de lo que yo pudiera tener. Lo técnico y la inteligencia emocional igual. Exactamente, yo tenía que sacar ventaja de ese entorno general para poder competir, porque físicamente pues siempre estaba yo en desventaja. Y con Bora me pasó, ya estando en el Mundial, yo veía, había unas, ¿cómo me acuerdo hasta de la marca? Unas máquinas Xerox, eran unas máquinas espectaculares, era una máquina de escribir, pero parecía, no sé, un camión. Y él llenaba unas hojas siempre con sus monitos, con sus indicaciones, sus comentarios. Eso me pasó en la selección. Me pasó con algunos entrenadores ya en el Club América, y siempre me llamó la atención juntarme mucho o con los doctores o con el preparador físico para preguntar por qué, cómo hacer para yo equilibrar mis deficiencias y sacarle ventaja, ¿no? Porque pues sí era evidente que lo que yo trabajaba dentro de la cancha, otros pues ni siquiera lo pensaban, ellos lo hacían por sus condiciones. Pero todas esas situaciones pues, siempre estuve al acecho de saber qué hacer para poder jugar. Oye, qué interesante, ahora lo aplicas en algo que te va a dar para toda la vida, qué cosa tan maravillosa, nunca, igual y no lo piensa uno en ese momento, ¿no? Ahora como técnico. Oye, Alex, pues tienes una vida futbolística a nivel nacional e internacional muy exitosa, 4 títulos de liga, 2 campeón de campeones, ese primer título que te toca, pues, si no me equivoco, es el 83-84 con ese juego del siglo, ¿no? Sí, no, imagínate, yo ya participaba, el técnico era Carlos Reynoso, y pues me tocó empezar a participar con muchos, interactuar con todo lo que fue ese equipo, ¿no? Yo te digo, era Celada, Trejo, Tena, Manso, Bravo. Imagínate nada más, de memoria se sabe una... Defensona, ¿no? ¿No? Y pues realmente ellos nos fueron enseñando, ellos limpiaron muchos caminos para los que veníamos atrasito de ellos, porque ellos sí le sufrieron bastante, en cuanto a ganarse un posicionamiento dentro del primer equipo de América, estaba difícil, y ellos nos permiten a nosotros ir subiendo, acompañándolos, porque pues en ese momento éramos acompañantes, sí, pero ya de la plantilla del primer equipo. Realmente ahí aprendemos a solidificar lo que fue ese americanismo de tanta pasión y de tanta sangre, ¿no? Porque era pasión y mucha inteligencia a la hora de los juegos, de controles y de generar una mística que ya venía desde el 80, ¿no? El maestro Roca, luego vino Reynoso, en fin, y toda esa gama de jugadores que estuvimos en ese tiempo, que pues todos apoyamos con nuestro granito de arena, fíjate. Y sí, fue muy interesante todo eso. Esa época fue fantástica, pues, fue una transición y pues hasta el momento es el partido del siglo. Claro. Porque así esa rivalidad América-Chivas, pues ahí está, ¿no? ¿Esa dónde la viviste? ¿Tú estabas en la banca ya o estabas en tribuna? ¿En dónde estabas en ese juego? Fíjate que en aquel entonces nos tocó estar en el Estadio Azteca, pero pues con todo el equipo concentrado, pero en la tribuna nos tocó estar en ese juego, estar en la tribuna, sí, porque Reynoso pues, decidió por otros. En aquel entonces no se podía parar el técnico de la banca, imagínate. ¿Te acuerdas que Reynoso pedía siempre que saliera un jugador, organizaban todo el ordenamiento táctico y eso eran las novedades que se daban en aquel entonces. Entonces, nosotros íbamos aprendiendo de eso. ¿Qué le destacas positiva, que después pudiste adaptar, qué le destacas a la manera de entrenar de Carlos? No, fíjate que Carlos era un visionario de lo que pretendía, era muy, muy allegado a Panchito, pero Reynoso tenía su idea de un fútbol ofensivo, me metes 2, yo te meto 3 y así vamos a morir. Creo que eso fue lo que nos enseñó Carlos, que siempre vamos al ataque, ponderaba siempre atacar, inclusive dentro de las grandes batallas que se perdieron fue justamente por ese
ese ataque desmedido, incontrolado por momentos, que finalmente también cobró algunas facturas. Pero finalmente creo que fue el aprendizaje de no tener precaución, sino agredir desde que pitaba el árbitro, agredir, una agresión deportiva en todos los sentidos, ¿no? Desde que pite el árbitro, desde que sales a la cancha, desde que te plantas en el estadio, desde tu llegada, es una agresión en imagen, o todo esto deportivo, ¿no? Pero siempre esa intimidación que genera una competencia, ¿no? O sea, te vas a enfrentar a quien al mejor era el América. Toda esa generación de sensaciones y de mística fue la que Carlos, junto con don José, que fue el precursor de todo esto. Hasta con las frases, ¿no, Alex? Los enanos no, hombre, exactamente. Fíjate que fue todo un envión generacional, y obviamente, pues Panchito, el presidente del equipo. Sí, Panchito, sí. O sea, era o ganas o no sirves para estar aquí, y era una alta competencia, alto estrés. Una altísima exigencia, no muy complicado también. O sea, ahí no había espacio para gente frágil emocionalmente. O te adaptabas o cambiabas. La verdad que era así. Y a muchos nos costó mucho trabajo, pero finalmente tuvimos los arrestos como para permanecer en ese lapso de tiempo que a todas luces fue extraordinario. Después del año siguiente, esa temporada 84-85, ¿cómo vives con Pumas ya la final? Ya un segundo título, parte de la primer plantilla. ¿Cómo lo vives, Alex? Fíjate que ya ahí tengo mayor participación con el mismo Carlos, que fue el que nos da la opción de debutar. Desafortunadamente no puede concluir por diferentes factores la temporada, y viene entonces el famosísimo Zurdo López. Un personaje extraordinario, un técnico también adelantadísimo para la época, con una perspectiva diferente, con un fútbol más de estrategia, más de esperar, ¿no? Un poco. Exactamente. Justamente él era la parte que vino a darnos equilibrio. Sí hay que atacar, pero pues también hay que defender. Y en ese ida y vuelta sacamos muchas ventajas para ese segundo campeonato con Pumas, que Pumas era ataque, y nosotros modificamos para esperar ese ataque brutal de Pumas, porque eran muy buenos los sinvergüenzas, sí, y nosotros teníamos mucha gente muy rápida de contraataque. Entonces aprendimos con el zurdo a equilibrar, saber cuándo presionar, saber cuándo esperar, y muchas veces dejar que el rival se enganchara en ese ataque ofensivo para que nosotros, con la contundencia de aquellos que teníamos, pues era letal, nos dejaban una y para adentro, y con eso era suficiente, sin la imperiosa necesidad de defendernos. Pero era más estratégico el planteamiento, más de la conservación de la pelota, pero muy de mucha velocidad ofensiva y de alta intensidad en ese momento. Oye, Alex, ahora como técnico ser ecléptico es complejo, ¿no? Porque el esquema de atacar de Carlos Reynoso, muy ofensivo, aquel equipo que fue eliminado por Chivas, yo creo impresionante en temporada regular, no ha habido un mejor fútbol. Ahora hablan en memoria corta nada más de Ben Hacker, y este era un equipo 61 puntos, más goleador, menos goleado, antes campeón, goleador, excepcional. Y luego viene un equilibrio con títulos también con el Zurdo López, un hombre exitoso. ¿Cómo tú ahora poder vincular esas dos visiones como entrenador, que obviamente tienes tu estilo propio y así se ha demostrado, pero qué equilibrar, qué tomar de uno, qué tomar del otro, Alejandro? Fíjate que, por ejemplo, nos dejan escuela cada uno. Don Carlos es innegable que nos dejó esa pasión y esa agresividad deportiva por encima de cualquier esquema y de cualquier sistema de juego. Con Miguel, a Miguel le aprendimos para qué está nuestro equipo: para atacar, para presionar, para defender. Fuimos más inteligentes en ese aspecto, fuimos más calculadores en nuestras ventajas y saberle sacar provecho a cada una de ellas. Entonces, en realidad fue un aprendizaje extraordinario, porque los dos tenían razón en sus planteamientos, los dos
eran vehementes en su pasión por el juego. Sin embargo, uno era, ok, yo aprovecho la debilidad del adversario, y el otro era, yo aprovecho y genero que el rival se ponga débil, que dude de lo que es capaz de hacer en base a la agresividad. Y hay tiempo para todo en el fútbol. Creo yo que como todo en la vida, el equilibrio es fundamental, pero más que equilibrio es saber en qué momento tu equipo está para agredir y saber en qué momento tu equipo está para recibir alguna situación o esperar al rival a que descuide algunas opciones que tienes tú para poder agredirlo, ¿no? Con Miguel era claro esa situación, el ida y vuelta era o tienes ida y vuelta o no juegas con Miguel, así de simple era el tema. Y con Carlos, pues primero atacamos, ya después vemos cómo nos defendemos, pero acá no, acá fue un fútbol más equilibrado. Te toca después un tercer título ya consolidado, 87-88, de nuevo Pumas, que en ese momento ya estuvo aquí Miguel España, lo agarran de cliente y se genera un pique muy, muy fuerte con la universidad, con la afición, pero ya estás tú consolidado ahí para jugar con América. ¿Cómo viviste ese título? Fíjate que en aquel entonces vino don Jorge Vieira. Sí, brasileño, en paz descanse. Extraordinario ser humano. Un entrenador diferente a los que habíamos tenido, con la gran ventaja de tener un equipo muy maduro de todo lo que te platico, de gente que había aprendido de esas dos corrientes a lo largo de los años, y que don Jorge vino a darnos un equilibrio emocional de mucha contundencia, de mucho trato de la pelota, entrenamientos diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados, y obviamente toda la calidad de los 25 jugadores que éramos de primera división. Había una hermandad dentro del equipo impenetrable. Ese era el recurso máximo de ese equipo, de esa época, de esos campeonatos que se vinieron. Y don Jorge logró manejar, a pesar de que había muchos líderes muy pesados todos, en cada línea había monstruos. Ya tenías Alfredo Tena. No, imagínate en la portería con Celada, luego estuvo Chávez, de defensores estaba Miguel, Rodón, Huerta, estaba el Negro Santos. Había muchísima gente de mucho peso. Mucha gente que sabía jugar, que sabía entender de qué se trataban los partidos. Un equipo de un temperamento grandísimo, que era lo más importante, un temperamento a prueba de fútbol. Y él vino a darnos ese toque de jugar bonito, de jugar bien al fútbol, de tratar la pelota. No éramos ni ofensores a muerte ni defensores a muerte. Buscábamos siempre un equilibrio en donde la circulación de la pelota era nuestro mayor beneficio. El que nuestra pelota de 1 o 2 toques participara todo el equipo, era ese colectivo general, era yo creo que la mayor virtud de don Jorge. Y tener a todos en paz, imagínate a todas las fieras, pues sacaba uno, metía a otro y el equipo seguía funcionando y nadie se disgustaba con él. Es el único entrenador que yo me río. El lado humano, ¿no? Dicen, me han platicado mucho el lado humano de él. Era un tipo económicamente muy rico, o sea, era muy rico y el tipo era muy humilde y muy humano y veía qué onda. Muy sensato, con una humildad y una tranquilidad que siempre encontraba la manera de decirte que le ibas a ayudar. Sí, don Jorge, ¿dónde le ayudo? ¿Derecha, izquierda? No, aquí sentado junto a mí, en la banca. Entonces, siempre nos ponía en orden y yo creo que gracias a él y a ese equilibrio, a ese fútbol que empezamos a desarrollar con él, la preparación física con Luis Octavio fue extraordinaria, como me acuerdo de todos los trabajos que nos hizo. Entonces, él nos llevó por ese camino de la cordura, del siempre estar bien. O sea, si jugabas o no jugabas, siempre estabas bien. Siempre estábamos alegres, siempre estábamos contentos, siempre estábamos de la mano. Y creo que ese fue la consolidación, porque fueron 2 campeonatos con él seguidos y un tercero que nos echan y que siempre han dicho que le ayudan a la América.
nos sacó el árbitro con un penal que nos marcó contra la UDG fuera del área. Una mano fuera del área de Farfán, increíble. Sí, no, todavía, y nadie se acuerda de ello, nada más se acuerdan de que en el Corregidora y que esto y que el otro. Pero eso ya eso es más manipulación de televisoras, ¿no crees, Alejandro? Sí, no, totalmente, pero yo te digo, de que nos echaron por esas circunstancias, nos echaron, era el tricampeonato de nosotros, si no había equipo que nos pudiera ganar, nos echaron prácticamente. Sin embargo, te digo, que era una muy buena UDG también, ¿no? Reconocer que era un muy buen equipo. Muy bueno, extraordinario equipo. Sin embargo, nosotros teníamos muchos argumentos futbolísticos como para haber consolidado nuestro tercer campeonato. Pero mira, finalmente es parte del aprendizaje y es otro bloque de aprendizaje con don Jorge Vieira. No, y el error que es propio del árbitro, del jugador, del entrenador, digo, no hay la tecnología ahora que manejas, por eso te digo que ese mito que es creado por televisoras, terrible, o sea, ha pasado aquí de todos los equipos y pues se ha visto todo este tema, pues qué triste, ¿no? Que también las televisoras tiendan a manipular por las guerras que puedan tener entre ellas. Mira, fíjate que es parte de esa pasión que genera el fútbol. Finalmente, creo yo que todo tiene que ver, ¿no? El fútbol no está bien sin la prensa y la prensa no está bien. Claro, hay de todo y además hay periodistas de todo tipo. O sea, porque incluso hay gente que ha hecho carrera de su vida por 30, 40 años por decir cosas y hacer cosas que hoy dices, bueno, pues y que les presta sabor y que saben y que son valiosos y son figuras, ¿no? Hay que reconocer también como que son... yo creo que es parte de un todo. Obviamente en el momento, pues sí genera irritación y grande, ¿no? Claro. Pero digo, al final son los ingredientes que a mí me tocó vivir y de los cuales también agradezco, porque gracias a todo eso fue que se generó tanta controversia contra nuestro equipo, porque... Tanta visibilidad, ¿no? Fíjate, tan grande la visibilidad, Alejandro, que eso que inició Azcárraga en su momento como un visionario de que el América, si no era querido, fuera odiado, lo quiso hacer después con Guadalajara, que ya no resultó porque fue muy posterior, otro visionario que fue Jorge Vergara, y no lo logró en realidad. ¿Te acuerdas aquello con Ailton, que va a estar con nosotros, etcétera? Pero realmente hay que reconocer que José Ramón, por ejemplo, dejó escuela, ¿no? El antiamericanismo, que uno, por ejemplo, yo como americanista, le sabe mucho. No, por supuesto, ¿no? Al final, aquí hay de dos, nosotros los egoístas. Hay americanistas y antiamericanistas, nadie le va a otro equipo. Bueno, ahí está la campaña que finalmente ahora ya se manifiesta, ¿no? Pero digo, yo me río mucho de toda esa cuestión y de cómo se fue elaborando todo este monstruo que tuvimos participación, un poquito de eso, ¿no? Y digo, bueno, todo lo que vivimos valió la pena porque fueron momentos extraordinarios, fueron situaciones impresionantes que siempre dejan enseñanza. No, y éxitos en cantidades industriales, o sea, una América con ese de los 70s de Reynoso, de Quise que ya manejaste, de Koch, todos ellos, no omitir, de los 80s generaron lo que es la grandeza de la América hoy, ¿no? Bueno, mira, lo que yo te platicaba en alguna ocasión, yo vi la Copa Interamericana en aquel entonces ganársela en el Estadio Azteca, el América a Boca Juniors, con gol de último minuto de Reynoso. Me tocó estar en la tribuna junto con mi hermana, pues nos escapamos. Y luego estuviste, vamos a platicar adelante la que estuviste tú. Y después de mucho tiempo te toca jugarla y de cierta manera nosotros contra Olimpia también nos toca ganarla. Y son episodios... No. De los que vale la pena ser americanista, ¿no? De los que lo vi. Y de los mayores logros en el fútbol mexicano, ¿no? Para el fútbol mexicano también. Sí. Es una situación como desafortunadamente que no. Mira que hemos tenido varias situaciones de final de Libertadores. Desgraciadamente no hemos podido ganar ninguna como mexicanos. Pero digo,
es la instancia parecida a lo que nosotros vivimos. Sí, no, sí es un poco, Tiro, tú como entrenador, es un poco más complejo porque ya es todo un torneo antes de, o sea, de siendo francos, Correcto. y que vives muchas vicisitudes y que te buscan la manera que cierres allá. Y luego, ahorita platicamos ese gran logro. Alex, al final de cuentas, en los logros que ya lo vimos, son exponenciales. Te toca este torneo ganarle a Cruz Azul 88-89, es decir, a todos los equipos. Fíjate lo que es generar una década, lo que es generar un estirpe de equipo de fútbol, y históricamente te tocan Guadalajara, 2 veces la Universidad Nacional Autónoma de México, y luego cerrar el título con Cruz Azul. Increíble, ¿no? Cómo se dan las cosas. Fíjate que fueron 4 finales de época, porque todas tenían ingredientes únicos, y como bien dices, este último campeonato con Cruz Azul, sufrimos mucho para llegar, pero al final la gran calidad del equipo permitió, y esa inteligencia para jugar nos permitió llegar y hacer las cosas apropiadamente, fíjate. Te digo, al final con goles, lesiones, ya nuestro equipo es adulto para ese cuarto periodo, ya somos adultos todos, y sin embargo una fuerza, una generación importantísima de ser solidarios, y sobre todo habíamos aprendido a jugar, ya sabíamos qué hacer en las finales. Esa era la gran virtud de ese campeonato último que comentas. ¿Quién te toca de técnico, Alex? Vieira también fue Fue el bicampeonato. Sí, fue el bicampeonato con Jorge, pero ya nosotros decidíamos muchas cosas dentro de la cancha, y que Jorge siempre era muy atingente con sus indicaciones, y siempre nos permitía participar para que nosotros pudiésemos dentro de la cancha resolver algunas cuestiones técnicas y tácticas que se presentaban, y creo que gracias a esas situaciones y a la gran colaboración, cuerpo técnico, jugadores, logramos el bicampeonato. Hubo situaciones muy puntuales en donde don Jorge permitió que nosotros pudiésemos opinar, y que finalmente se tradujo todo en un éxito rotundo, ¿no? Ganar a Cruz Azul, que era un equipazo en ese momento, y bueno, llevarlo a la vitrina, y un festejo extraordinario, pues ya te imaginarás. Para nosotros era único, porque finalmente era un bicampeonato. De los que era de a uno por año. De uno, de los de 38 fechas, ya de veras. No medios torneos. Oye, Alex, obviamente en visibilidad, en trascendencia, pues en el rival acérrimo a nivel nacional, los 2 demás convocatorias, esa final fue la final del siglo, la final histórica. América Chivas no se ha repetido. Pero ya jugando tú, ya siendo un jugador determinante, ¿cuál, entre tantos éxitos, y yo te hablo del campeonato doméstico, cuál fue la final o los momentos de mayor alegría? Porque yo recuerdo por ahí en una fase final que te vacunaste al Guadalajara en ida y vuelta, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Gracias a Dios me tocó la fortuna de en cuartos de final o semifinal, una cosa así, meter 3 goles, ¿Sí? que es atípico, ¿no? En un clásico. Me tocó meter 2 en Guadalajara. Y ¿A quién se los anotaste? Al famosísimo Zuli. El Zuli te va a ver, porque está en el grupo, mi Zuli, mira. No. Aquí ya dijo Ale, que no se eche para atrás. Te vacunó, mi Zuli. Fíjate que cómo es la vida. Muy buen portero, ¿eh? No, extraordinario. Realmente. Fíjate que a pesar de que éramos rivales y todo el asunto, se logran tener amistades con ellos, con mucha gente de Guadalajara que me ha tocado convivir, extraordinarios seres humanos, de Cruz Azul, de Pumas. Sí, compañeros de profesión, al fin y al cabo, no hay que entenderlo. Fíjate que la rivalidad pues se hace en la cancha, porque finalmente fuera de la cancha te vuelves un ser humano extraordinario de siempre querer ayudar a la gente, y si son también exfutbolistas, estás al pendiente de ellos, de que no les pase nada, de que tengan una buena salud, un buen pasar de vida, como que te vuelves solidario con ellos, ¿no? Entonces, con todos tuve oportunidad de convivir fuera de la cancha, y la verdad, sensacionales tipos todos. Sí, pero eso no se le olvida al Zuli, esos 3 goles no se le olvidan al Zuli, ¿eh? Ni a mí tampoco, tú.
Oye, y de las finales que te tocó jugar más, ¿cuál fue más emocionante al final? O sea, que dijiste, todas son muy valiosas, pero esta significó por algo en particular más para mí. Fíjate, por ejemplo, la de que le ganamos la primera vez a Pumas, me toca jugar prácticamente como titular toda la temporada y termina siendo parte de ese equipo que le ganó a Chivas. Al siguiente año ves un equipo y ves el otro equipo y realmente creo que habemos dos cambios, ¿no? En uno estoy yo y en otro, no sé. Pero te digo, hay muy pocos cambios de un equipo campeón a otro, que fue el de Pumas. Me tocó participar, ahí el zurdo me da un poquito más de atención y participación, entonces para mí eso fue muy importante porque de ahí viene el Mundial, y gracias creo yo a las actuaciones que se tienen dentro del equipo, el comportamiento en general, se da la oportunidad de ir a la selección. El seleccionador era muy partidario de Pumas en ese momento. Finalmente, tiene ese ingrediente de la selección. El de Cruz Azul, ya participando con mucho más partidos, siendo más, con más fechas de juego dentro del torneo, creo que jugué 36 partidos en aquel de Cruz Azul, en diferentes posiciones. En esa de Cruz Azul termino siendo central por circunstancias de juego, por una lesión, pero ya alternaba yo algunas posiciones. Todas tuvieron ese ingrediente muy interesante de ser únicas por ejemplo, te digo, en la segunda de Pumas no pude participar, venía yo de una lesión, me terminé recuperando, pero siempre en el ánimo, en el observar a mis compañeros, en el empujar, en el apoyar, siempre cada una de ellas tuvo sus ingredientes necesarios como para volverlas únicas e irrepetibles, porque claro, cada una tuvo un semblante totalmente diferente, ¿no? Oye, Alex, tú como hombre de media cancha, yo sé que te voy a complicar con la pregunta, pero ¿con quién fue la media cancha que te integraste, que sentiste mayor cohesión, que sentías mayor entendimiento? Fíjate que, híjole, es que me tocó con tantos y tan buenos, pues yo era más bien el complementario de todos ellos. ¿Quién te tocó? Juan Antonio Luna, Cristóbal Ortega. Es que, mira, me tocó Cristóbal, me tocó Juan Antonio, me tocó de los Cobos, me tocó Carlos Santos, Antonio, me tocó el extraordinario Farfán, que también empezó a jugar. Farfán, Adrián Camacho, ¿no? Adrián Camacho, no sabes lo que fue Adrián, extraordinario jugador. Y de los más jóvenes, Córdoba, Alderete, sí. O sea, realmente buena te digo, vaca, fue sí. Lalo Vacas. Qué jugadorazo. O sea, imagínate, con todos ellos tuve interacción. Y la verdad sería yo un mal agradecido si menciono alguno en realidad, ¿no? Porque jugar con ellos era muy fácil. Alex, uno nada más, compromete uno que decías, ese me la pasaba a ciegas o yo a ciegas, un hombre. Fíjate que me tocó la mejor época que creo yo que fue con Cristóbal, Farfán, Edu y Santos. Fue una situación interesante. Con Vacas interactué, pero era menos. Pero yo creo que con esos, con Cristóbal, a Juan me tocó siempre tenerlo por un costado, extraordinario, centrador, espectacular. Con De los Cobos se aprenden muchas cosas en cuanto a temperamento y fuerza, y muy duro. No, de verdad que fue muy interesante participar con todos ellos. Te digo, para mí siempre lo he dicho, yo era un complemento de todos ellos, yo entendía bien cómo jugar con cada uno de ellos. Claro, yo me adapté siempre a jugar con ellos, porque me tocaba esa posición y yo saqué ventaja de esa posición, porque hubo muchos que podían haber jugado en mi lugar y sin embargo por diferentes situaciones no lo hicieron y lo hice yo. Me adapté a esas circunstancias. Oye, Alex, tú siendo un hombre muy técnico, también eres un hombre muy férreo, de mucha condición de marca, y era lo que le decían plurifuncional, que yo diría es más plurifuncional. Entonces, ¿quiénes jugadores cuando te tocó hacer la marca te complicaron más, que decías, qué bárbaro, este es un monstruo, hay que estar más atento, siempre atento, pero que a lo mejor te complicaban más? Híjole, no, es que realmente de los rivales teníamos muchos. Por ejemplo,
te los secciono por grupos, creo yo. Los de universidad eran muy complicados por la alta dinámica que tenían y la condición de jugar rápido. Era difícil acercarse para marcarlos. Normalmente tenías que estar muy atento. Con la gente de Chivas eran jugadores altamente técnicos, realmente con un desarrollo técnico muy importante. ¿Roberto Gómez Junco? Ya no me tocó, bueno, de salida prácticamente. De salida, ¿no? Roberto. Yo no sí, pero me toca el Chepo, me toca toda la Omar Arellano, Chepo de la Torre. Exactamente, me tocan ellos. Y ellos eran jugadores de mucha técnica, de buen desarrollo de fútbol. Sí. Exactamente. Y Armando Romero, imagínate, con Cruz Azul, toda esa gente que también con mucha disposición técnica, con mejores aptitudes físicas en cuanto a la ida y vuelta, siempre eran difíciles, fíjate. Y qué te digo, extranjeros extraordinarios que siempre nos tocó marcar y que de cierta manera dices, puta madre, ahí viene ¿Quiénes? Dale nombres. Es interesante porque te van viendo la entrevista, bueno, no decimos los que se te hicieron fáciles, pero los que se te hicieron... No, pero es que fíjate que cada uno de ellos, así como decir, es que este era más difícil que aquel, como tal, siempre la posición no te da como para una marca personal. Claro, más en zona. Ya no se estilaban las marcas personales. Sí hacías persecuciones, pero no realmente era un uno contra uno que dijeras, es que me toca y era... Pero ahí te tocó un García Aspe, me imagino. No, me tocó, te digo que todos los chicos de Pumas, que después me toca dirigirlos, pero eran sumamente dinámicos ellos, y algunos pues te daban unas buenas entradas y buenas patadas en términos generales, ¿no? Pero sí era complicado seleccionar algunos, sí estaba... Empezaba el maestro Galindo también, que sí, jugadorazo, impresionante, que le querías acercar y pues cuando llegabas él ya estaba en otro lado. Estar en unos días ya con nosotros muy recuperado, Benjamín. Exactamente, fíjate que afortunadamente sí. El mismo Chepo, que es más chico que nosotros, que iba y venía también, Arellano, que era una fiera en la mitad de la cancha. Entonces, sí, me tocó un fútbol muy rico en muchas circunstancias, de diferentes formas de jugar. Mira, hay un equipo que no me gustaba a mí jugar contra ese equipo. Era muy complicado, muy físico. Siempre había mucho roce con Puebla. No sabes cómo sufría yo con Puebla en sus diferentes etapas, que siempre que me tocó enfrentar a Puebla, siempre sufrí. Te complicaba. Sí, jugadores que de mucho pundonor y siempre se me hacía ¿Quiénes difícil. estaban en ese grupito de los que, híjoles? Bueno, te digo uno de ellos, el coreanito que estaba por ahí en aquella época, jugadores difíciles. Sí, el Arturito Álvarez, el Orozco, había gente muy, muy interesante. Y de Tigres, Carlitos Muñoz, hombre, y jugadorazo también, mundialista. No, extraordinario. Te operaba sin anestesia. Oye, dice Jaime Pacarito que le dijeron un día, oye, Jaime, aprovecha, te van a debutar un chavo, pueblo aquí. Sí, tú tranquilo, hay unos 3, 4 goles. No, dice, la primera me la puso a la yugular, no. ¿Quién era? Aurelio Rivera. Sí, no, te digo que era Miguel España. No, Miguelito era también, no, Miguel, bueno, extraordinario jugador, además una fuerza, una inteligencia. Sí, lo veías peludito ese nombre, pero hijo. No, Miguel era muy, muy buen jugador, fíjate. Jugadorazo. Todavía me tocó con el Wendy. Imagínate, qué gran jugador. Ya tuve una entrevista al Wendy, qué jugador. Wendy, más extraordinario. ¿No? Oye. También el doctor Wendy. El doctor Wendy. ¿Te dormía qué? Sí, no, son bravos aquellos. Oye, para ya cerrar esta parte y entrar a tu etapa de entrenador, esa Copa Interamericana del 91, ¿no? Tenías de técnico todo un personaje ahí que yo creo que algo le aprendiste también. Claro que sí, el famosísimo don Carlos Milot. Descanse, don Carlos del Tanque. No, extraordinario ser humano, de verdad, era un personaje fuera de la cancha y dentro de la cancha era otro totalmente.
un competidor a muerte, don Carlos, extraordinario. Ganador. Ganador a muerte desde su llegada. Y afortunadamente con él, fíjate, nos tocó esa Copa Interamericana contra el Olimpia. Contra el Olimpia. No sabes, la experiencia fue única. Muchos de nosotros que siempre nos juntamos, recordamos mucho nuestro partido de ida con el Olimpia en el Defensores del Chaco, Madre Santa. Muy parecido a lo que es la Copa Libertadores, que después me tocó ya dirigirla con América, me tocó en 2 ocasiones ir a Sudamérica, y bravísimo, bravísimo, la sensación era extraordinaria. Y al final creo que fue uno de los logros. Y un equipo copero, extras. ¿No? Un equipo copero. No. Olimpia, o sea. El Olimpia siempre tenía su dificultad. El jugador paraguayo es un tipo guerrero, muy fuerte, muy guerrero, muy... ¿Cómo definirlo sin faltarles al respeto? Pero bravísimos siempre, muy competitivos, de ir y vuelta y de choque y de no rajarse nada. Y no, extraordinarios, la verdad. O sea, ahí te tocó un muy buen equipo. ¿Quién estaba? ¿Adrián Chávez? Ya estaba Adrián. En aquel entonces, la Copa que jugamos, por una lesión, la Interamericana la jugó Alejandro García, el Gallo. El famosísimo Gallo. Sí. Condiciones de portero extraordinaria. Adrián, creo que había sufrido una lesión, algo pasó con él en aquel entonces. ¿En la defensa quién estaba? Pues estaba Cecilio, ya me tocaba jugar a mí de defensa con Huerta, con Rodón, estaba Pepe Vaca en ese equipo todavía, Juanito Hernández, extraordinario, ya en media cancha ya estaba Raúl Rodrigo Lara, espectacular. Antonio Carlos Santos, ¿no? Estaba Santos, Toniño, estaba Edu, Farfán. ¿Qué equipazo? Sí, el mismo Córdoba que estaba por ahí, o sea, había mucha gente que teníamos nosotros en ese entonces, de ese grupo que veníamos ya arrastrando ya las últimas. Ya veníamos cerrando el ciclo porque pues sí, ya estábamos muy adultos todos. Les tocó cerrar ahí con la final que perdieron con Pumas, ¿no? En tu caso. Exactamente, el último gran evento que tuvimos nosotros fue ese. Híjole. La última gran competencia que tuvimos ya de ese ciclo fue con el que perdimos con Tecos, te recordarás también en Guadalajara, nos elimina y bueno, finalmente termina. El brasileño, sí, no, y acá te toca un equipazo de Pumas, ¿no? Juan Carlos Vera que ya estuvo el Tuca, nada más fíjate que nosotros ya nos toca el equipo de Pumas y desafortunadamente tuvimos algunas distracciones y sufríamos mucho porque era un equipo muy dinámico, muy rápido. Muy rápido. Sufrimos ya con esa velocidad que ellos tenían, esa calidad, un equipazo. Ya Pumas era un equipo, ya no era el juvenil de Pumas, era un equipo maduro. Más maduro, sí. Que sabía muy bien. Sí, no. Tenían extraordinarios jugadores. Y desgraciadamente para nosotros el gol de visitante, que en aquella modalidad pues, ya no nos permite, ¿no? Acceder a tener alguna posibilidad más, puesto que ellos nos metieron 2 goles en el Azteca. Me acuerdo, extraordinario primer gol de Luis García, un centro y la garra de volea, el condenado Chaparrito, qué tremendo. No, además con una dificultad altísima, porque Enrique Rodón está muy pegado con él y aún así el remate y hace un gol. Yo lo veo y digo, no. Esos que le salían a él, era muy técnico, tiene una media vuelta. De gol. ¿Quién metió el segundo? ¿Patiño? Patiño lo mete, un recorte hacia adentro y la verdad que le sale un disparo inatajable y nosotros con la calidad que todavía tuvimos alcanzamos a meter el tercero y ya para CEU no tuvimos el mejor de los partidos, pero estábamos aferrados y al final tuvimos ahí opciones para... Sí, porque ustedes tuvieron 3-1 tuvieron a 3-1 tuvieron a Pumas y ese 3-2 fue el que les dio vida, claro, y es el del Tuca. Sí había dominado Pumas, pero estaban controlando el juego, ¿no? Sí, fíjate que como quiera que sea,
estábamos bien en el desarrollo del partido, pero ellos tienen un acierto con Tuca al meter el gol y obviamente cambia ya la circunstancia. Sin embargo, estábamos a meter uno nosotros, que pudiéramos hacer uno y eso ya era... Oye, el experto, quiero ver tu visión. Por ejemplo, Celada dijo, ahí se equivocó, se movió mal, lo que quieras, dijo Héctor Miguel Celada aquí en la entrevista, Adrián Chávez. Ya estuvo Juan Carlos Vera y dijo, yo lo tapé y era un bombazo, y que si no me quito me vuela la cabeza. ¿Tú cómo lo ves? ¿Error o acierto? Mira, yo creo que dentro de lo que veíamos nosotros, y las escenas no nos dejan mentir, porque no hubo ninguno que no pensara que no le iba a pegar el Tuca por encima de la barrera, que iba a ser fuerte al palo del arquero. Y se lo comentamos a Adrián, todo mundo le hizo el comentario a Adrián de no te muevas en esa zona porque el disparo va para allá. La intuición de Adrián, él incluso al término del partido dijo, ¿sabes qué? Pensé que a diferencia de lo que iba a hacer, yo sentí que iba a chanflear, me muevo un poquito antes y la velocidad de la pelota me gana. Si fue acierto o desacierto, mira, yo creo que sería muy injusto en decirle, Adrián, te equivocaste. A mí me parece que son apreciaciones, porque nosotros bien pudimos haber evitado el segundo gol del Azteca. Claro. Y incluso haberlo aumentado el marcador, o nosotros mismos haber podido ayudarle a Adrián en la cancha. Sin embargo, como todo, el fútbol son combinaciones, no errores y aciertos. Y son error, acierto y apreciación. Una toma de decisión que... ¿Ese fue de tus días, de tus juegos más, esa final de regreso fue de tus momentos más dolorosos en el fútbol? Sí, fíjate que sí, porque ya estaba yo adulto, me tocó jugar y jugaba yo de central en aquella época, y yo tuve la oportunidad en un remate dentro del área de poder haber hecho el gol del empate por X o Y, en un remate difícil, y me pesó mucho el no poder consolidarlo, pero yo veo la repetición igual que Adrián, pues yo le pegué bien a la pelota, pero Campos la pudo atrapar. También, o sea, es lo que te digo, y acertó, y así es el fútbol. Exacto. Momentos, como te digo, momentos de acierto y definitorio, pues también acá. A mí me parece que hubiera sido un año redondo para nosotros, para nuestra generación, haber ganado la Interamericana y poderlo consolidar con un partido. Y fíjate, dentro de todo, pasó el tiempo, y muchos chicos, me tocó convivir con muchos chicos de Pumas, pues somos de la misma capital, nos encontramos en diferentes escenarios. Me tocó dirigir a Luis, me tocó dirigir a García Aspe, y hacíamos bromas, que les ganamos. No, ustedes nunca nos ganaron, nos empataron y el reglamento les dio el triunfo. Pero finalmente comentábamos que muchos de ellos, si hubieran perdido esa final, hubiera sido un golpe muy doloroso para ellos. Emocionalmente hubiera sido un golpazo terrible. Y ya te lo platican ellos y dices, ay, o sea, es lo mismo que sentíamos o que sentimos nosotros, esa frustración de no haber consolidado una buena campaña. Fíjate que yo creo más porque ese equipo Pumas era todavía ya consolidado y era muy dinámico, y luego tenían gente como Juan Carlos Vera, estaba el Tuca, bueno, un equipazo. Pero yo creo, como tú dijiste anteriormente en la entrevista, ese momento donde los eliminan con la UD, que era un título cantado, ¿no? Yo creo que ese momento también fue muy doloroso porque fue injusto. Si bien hizo ya el gol de penal Vikingo Dávalos, le mandamos un saludo también, ya estuvo con nosotros. Sí fue injusto porque fue un error craso, o sea, se estaba muy pegado a la línea o algo, pero más de un metro fuera del área. Entonces yo creo que ese fue, igual como lo señalaste tú y puntualizaste, uno de los títulos que se les pudo haber ido, ¿no? Fíjate que sí, era el mejor momento de esa generación, ese momento. Y mira que del otro lado, Vikingo, estaba Sosa, estaban todos ellos también empezando, equipazo tenían, y fíjate cómo es la vida de rivales en aquel entonces, y ahora ya posteriormente me lo encontré como técnico, y no tienes idea qué grata sorpresa hablar con ellos, platicar. Excelente, extraordinarios, no, espectacular, aparte de muy buen formador, fíjate. Sí, él saca jugadores. Él se le da esa cuestión.
tuve la oportunidad de convivir con él en la primavera, en algunas pretemporadas con diferentes equipos, y vas aprendiendo de ellos también, fíjate, porque tienen una visión de lo que es el entrenamiento, las maneras, las formas, la riqueza de grandes jugadores de la zona. La verdad es que posterior a mi etapa de jugador, que me ha tocado convivir con diferentes personajes de otros equipos ya a nivel de O de otros estados, entrenador. como en Jalisco, ¿no? Pero que imagínate, Sí, José Luis no, Real, que hombre, ha sido un ícono. no, hombre, sí, imagínate, ¿no? Y aprendes mucho de todos ellos, la verdad. Son gratísimas experiencias. Oye, Alejandro, tú ya vas viendo que te gusta entrenar, y se te da tu primera oportunidad con Veracruz. ¿Con quién tienes tu primera oportunidad de entrenar? Fíjate que yo termino mi ciclo del América justo cuando viene Ben Hacker y el América me vende a Tampico. Yo quería, en aquel entonces Cobos estaba en Pachuca, en segunda división, que era la liga de ascenso, la primera A, y la gente del América me vende a Tampico, y pues ya no pude asistir. De Tampico, pues todo mal en Tampico. ¿Cuánto estuviste en Tampico? ¿Un año? 6 meses, 6 meses. porque a los 6 meses vendieron el equipo de Tampico a Querétaro, a los Gallos Blancos de TM Gallos Blancos se llamaba el equipo. Sí, seis un meses, desorden. un desorden terrible. Me fui a Querétaro. Con la gente de Querétaro, el equipo descendió porque no nos alcanzó, la verdad, no teníamos un equipo como para sostenernos. Para sostenerte en la primera Y división. al término del campeonato, pues yo ya para eso, yo ya tenía algunos años de estar recopilando información sobre entrenamientos, maneras, formas, y todos los por qué se hacen las cosas. Yo ya tenía claro que quería dirigir. Al término de mi vida profesional, pues digo, bueno, ya me voy. Y la gente de Querétaro me dice, pues quédate, vamos a hacer un equipo con los que tenemos para competir en la primera A. Y pues no nos había ido bien económicamente, ya nos arreglamos en esa parte, se portaron muy bien conmigo y me dicen, órale, pues si te quedas, pues ándale, me quedo un torneo en esta transición, les ayudo. Y para diciembre del 95, 94, 95, de esa temporada, Carlos Núñez ya decide no continuar con el equipo y me lo dan. Me dicen, oye, pues, ¿qué onda? ¿Le entras como entrenador o no? Y la verdad, pues me decidí en unas horas, porque eso que te cuento fue 9 de la mañana, yo estaba haciendo mi trabajo de jugador. A las 2 de la tarde me hablan, oye, Carlos ya no sigue, te queremos ofrecer el equipo, ¿lo aceptas? A través de la directiva. Y pues, oye, pero déjame pensarlo, les digo. Yo me dice, no, tiene que ser ahorita o no, o ya traemos otro técnico. Pues bueno, lo de mi mujer, me siento con ella, le platico y me dice, pues agárralo, es lo que quieres, es lo más pronto, es lo más probable que al término de esto vayas a ser entrenador. Y de ahí empiezan mis andanzas como técnico, y a las 4 de la tarde me presentan en el Corregidora como nuevo técnico. Entonces se me quedan viendo Torruco, que ahora es entrenador de porteros con Miguel Herrera. Me dice, ¿qué onda, mi chavo? ¿Y ahora qué? Pues ahora ya soy el técnico, así es que ya no soy tu chavo. Ya háblame bien, acá. Extraordinaria situación con el Torruquín que vivimos en ese equipo. Y ahí empiezo como entrenador, fíjate, con el TM de Gallos Blancos de la primera A. Bueno, termina el asunto, me presentan, y en diciembre de ese año llega un señor a la corregidora y dice, me quiero llevar el equipo a Hermosillo. ¿Cómo que Hermosillo? Sí, medio torneo, la federación hacen todo el trueque, lo venden a Oscar Beltrán, se lo lleva a Hermosillo junto con otros muchachos de socios. Y me dicen, ¿qué onda? ¿Quieres seguir jugando o quieres ser entrenador? No, pues yo quiero ser entrenador, yo ya decidí que voy a ser entrenador. Total, para no hacerte el cuento largo, ahí te voy con todo un equipo,
nos cambiamos de sede nuevamente. A los 6 meses en Tampico, 6 meses en Querétaro, y casi, y año y medio, un año y cachito en Hermosillo. Bueno, con nuestro equipo que nos fuimos, con todas las vicisitudes, de repente desapareció el personaje que ya te mencioné, y pues 0 pagos, viviendo a 5,000 kilómetros. No, abandonados allá. Qué cosa. Con 20 jugadores, y pues, ¿qué hacemos? Pues hay que seguir jugando, hay que seguir trabajando. Los socios ahí, como pudieron, nos daban un poquito de dinero cada que se jugaba de local. El equipo empezó a ganar, calificamos a la liguilla. ¡Qué caso! O sea, y pues la verdad viajábamos a jugar a diferentes lugares y pues no nos dejaban salir porque no pagaban la estancia. Tú no tienes idea todo lo que pasé en esos 6 meses. Pero cómo te templa eso, ¿no? Parece, pero cómo te templa. Pero al final llegamos a jugar en una liguilla medio extraña, se hacían 2 grupos, y nosotros ganamos nuestro espacio en la final con un grupo, y ¿qué te digo? Le ganamos. Pachuca era extraordinario equipo. El segundo lugar, pero así abajito de ellos, era la Piedad de Aranda. Habían hecho, no sé, 70 puntos uno y 69 el otro. No había cómo ganarles. Y pues nosotros con nuestros gallos blancos de Hermosillo, y te acuerdas del el famoso gallinazo de pues total que se fue, nos fuimos cohesionando y le ganamos a la Piedad para llegar a ser finalistas. En el último partido de visitante, nosotros visitábamos a la Piedad, le habíamos ganado 2-1 de local, y había que ir a verlos de visitante, y quedamos 0-0. Pero no tienes idea, Torruco tapó todo esa tarde. Torruco fue el héroe. Nos apedrearon el rancho, no sabes. No fue, nunca se me va a olvidar, era impresionante. Pero ganaron. Pero pasamos y jugamos la final con Pachuca. En aquel entonces estaba Medford. Ya estuvo con los 2 jugadoras. No. Tenían un super equipo en la Liga de Ascenso. Estaba Carlos Truco en la portería, estaba Lorenzo Sáenz, Ismael Herrera, Torres Servín. No había ni cómo hacerle. Y nosotros jugábamos muy bien y todo, pero la verdad estaba muy complicado. No. Y fueron, ¿cómo me acuerdo que fueron? En aquel entonces había descendido Tigres, ¿te recuerdas del descenso de Tigres? Entonces la gente de Tigres nos apoyó a ver si lográbamos el ascenso, y la condición era si subíamos, la franquicia se iba para allá. El tema es que era una empresa altamente complicada, y nos comportamos bien. El primer partido desgraciadamente perdimos de locales 2-1, pero fuimos a Pachuca y íbamos ganando 1-0, al final terminamos también perdiendo 2-1. Pero esos fueron mis inicios como técnico. Pero qué experiencia, ¿no? Con un equipo verdaderamente ya casi, o sea, sin estructura, sin nada, y pelearle a alguien que ya lo tenía. O estás hablando de un jugador mundialista de primerísimo nivel, por ejemplo, cuando hablas de Hernán Medford, No. Clave en el título. Era extraordinario equipo, y logran ellos el ascenso a Primera División. Y pues nosotros seguimos todavía un año más ahí en Hermosillo ya como técnico. De ahí nos fuimos a fundar la Real Sociedad de Zacatecas, y ya, ahí empezó ya mi etapa como técnico. Oye, quiero antes de cerrar tocar un punto, ¿no? Porque creo que no se ha valorado adecuadamente. Aquí se cierran mucho las puertas para el técnico mexicano, esa es una realidad. Sí, vienen técnicos que dejan escuela, pero eso es cierto. O sea, a veces critican mucho a Hugo Sánchez, pero la verdad el tipo es férreo y es de convicciones y dice cosas también muy, muy ciertas. Y hay técnicos muy capaces aquí que nunca tienen una sola oportunidad, y jugadores incluso que aparte de capaces son emblemáticos y nunca la tienen. Y los que la tienen, si logran resultados, difícilmente se conservan. Te toca ir a dirigir a Honduras, al Motagua.
Sí, estuve por allá al no tener Luego, y oportunidad aparte acá. te toca suceder a un ícono de allá, a don Ramón, Primitivo Madariaga, ¿no? Sí, a Ramón me tocó sustituirlo cuando tuve mi experiencia por allá, que también fue, ay, man, así me fui de ojos cerrados, dije, bueno, vamos a ver. Pero vale la pena, ¿no? Porque somos muy despectivos, primero son nuestros hermanos, yo digo que en el campo del derecho, mis respetísimos, pero aparte en el fútbol han venido jugadores muy importantes a México y ha habido jugadores de muchísimo nivel, no de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, están por confirmarnos al mágico. De verdad que volteas y ves todo esto que hay y no se valora esa experiencia del jugador y del entrenador. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo catalogas el fútbol hondureño, Alejandro? Fíjate que a mí me toca un relevo de primer, y ya había estado Treviño. José Treviño ya había estado dirigiendo el equipo. Pepe. Y me invitan a dirigirlo y pues yo cero conocimiento, pues realmente no era tan fácil. No hay información. Y dar esa situación como quién es Motagua, cómo es, y la verdad es que me llegué a encontrar un fútbol diferente al de nosotros en cuanto a las capacidades físicas, las capacidades técnicas, ponderas el aspecto físico, la misma raza natural del hondureño es totalmente diferente al mexicano, es muy rápido, veloz, a lo mejor no tan técnico, y pues uno llegó a intentar aportar lo que sabíamos, ¿no? Que era el conocimiento y el desarrollo del juego, ponderar las condiciones técnicas sobre las físicas, y que al final se apuntalaran para que pudiéramos estar, y bueno, pues por allá nos estuvimos 2 años, estuvimos dando guerra por allá, la gente extraordinaria, puros buenos recuerdos, yo me traje de Honduras, de los dirigentes, de los jugadores, de las personas. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ellos porque me trataron súper bien, y como dices, a veces no hay esa valoración para esas latitudes, pero hoy como está tan competido nuestro fútbol, realmente son opciones para desarrollarse como técnico. La misma situación del no ascenso en estos 5 años ha hecho que jugadores que nunca se pensó que pudieran salir del fútbol mexicano hoy hayan hecho ya esta carrera los finales de sus carreras en Centroamérica, en El Salvador, Guatemala, Honduras. Por todos lados ves regados a gente de México, principalmente porque ya no hay opción acá, ya el hecho de no tener ascenso, pues limitó mucho ya el desarrollo de algunos jugadores que todavía que tienen capacidad, pero que pues no llenan el ojo en los equipos de primera división. Sí, esas vertientes, ¿no? El descenso, que no haya ascenso y descenso, pues también a veces esa es la cuestión hoy más con la pandemia de las economías, eso que viviste con este equipo, que se estuvo transitando de ciudad en ciudad, sin estabilidad económica los jugadores para tratar de evitarlo, pero también limita mucho el tema de la competencia, de la motivación en las divisiones inferiores, y yo creo que puede ser al final en el saldo un grave error, ¿no, Alejandro? A mí me parece que finalmente no es lo adecuado. No abona nada bueno. No estoy a favor de ello, a pesar de que se están buscando alternativas de desarrollo, de las cuales, pues qué bueno que se den para los jóvenes, pero finalmente un equipo que no, una liga que no tiene ascenso y descenso, pues sí pierde algunas virtudes de competitividad. Pero bien dices, hay factores económicos que se desconocen y que de cierta manera pueden consolidar nuestra liga. Ojalá la visión que tienen dé el resultado que pretendan, ¿no? Oye, reitero, y para cerrar esta importancia, estuviste tú en Honduras, estuvo Carlos de los Cobos con la selección de El Salvador, Toño Torres Irvine estuvo en Antigua, ahora estuvo Treviño, está Pepe Cardoso, un bagaje de entrenadores de muy buen nivel allá en Centroamérica. Ahorita está el Potro Gutiérrez. Gutiérrez, imagínate también. Junto con Yacuta y Raúl Maldonado, que hacen equipo. Estuvo Juan de Dios Castillo. Juan de Dios hizo muy buenos torneos. La verdad es que
antes, por la situación, las diferentes posibilidades, como que no se volteaba a ver la posibilidad de dirigir en esas latitudes, pero yo creo que hoy ya no, hoy está más abierto, el internet nos permite el conocimiento, ves todos los partidos, entonces creo yo que hoy ya se puede pensar más como técnico, inclusive en buscar algún acomodo para la dirección técnica de tanto de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá. O sea, yo creo que alcanza para todos esos fútboles, ¿no? Costa Rica. Oye, Alejandro, tú que estuviste en Centroamérica como todos estos técnicos, si te toca una posibilidad en México, ahora que son tantos jugadores extranjeros que se permiten, es que se hizo la reducción de 11 a 10 y hasta parece burla, a veces traen extranjeros de Sudamérica de muy mala calidad, esa es la realidad, de muy baja calidad. Y con las condiciones físicas que tú ya hablaste, físico-atléticas, y trabajando cuestiones técnicas que luego que se empezó en Europa se notó, ¿valdría la pena? ¿Tú te traerías algunos jugadores de Centroamérica? Fíjate que, de hecho, en nuestro fútbol ha habido jugadores. No, pues ahí está con Carlos Milot, que fue tu técnico cuando se trajo a Mendieta, que ya estuvo. No, estuvo Richardson. Richardson, el mismo jugadorazo, Zambulá. No, realmente hay capacidad. Hay capacidad para atraer a esos jugadores, como mencionas, obviamente de acuerdo a las diferentes posiciones, pero sí, algunos de esos chicos podrían competir tranquilamente en nuestro fútbol. De hecho, en lo que era antes la Liga de Ascenso, había jugadores de Honduras, de Guatemala, que venían e incursionaban. Tú lo has mencionado bien. El hecho de que traigan jugadores de Sudamérica, inclusive de Europa o de África, a nuestro fútbol y que no participen. Hay una serie de factores que me ha tocado vivir como cuerpo técnico, en los cuales sí es muy complicada la parte económica, que es un factor, y a veces ese factor le da legalidad a traerlo, ¿no? Por menor costo, tú puedes traer a un jugador con un poquito más de experiencia que un joven. Lo hemos visto. Queremos un chico de la Liga de Ascenso para un equipo de primera división, te lo quieren meter en $10 millones. Entonces, pues dices, espérame. O sea, no hay congruencia. Cierran las puertas en realidad, ¿no? No hay congruencia entre lo que pides y lo que te costó. Entonces, finalmente, el jugador extranjero viene por mucho menos. Y eso hace que sea factible. A lo mejor, yo te digo, en promedio y por estudio y por estadística, de los 10 que tienes, normalmente juegan 5, 6, en el mejor de los casos. Ya son muchos. Y en Tigres, en el mejor de sus casos, jugaron 9. En el mejor apogeo, O sea, y dices, jugaron 9. Esa es la realidad del fútbol global, ¿no? En todos lados es así. Pero estás hablando de un equipo, no de todos los equipos, ¿no? No en todos los equipos los 9 juegan. Pero sí las condiciones económicas a mí me parece que facilitan y perjudican. Yo te digo, de repente ves en los periódicos que, para no dar nombres, fulano de tal va a Chivas y vale $15 millones, y ves que de Argentina sale un chico a Italia y a los 2 años vale $40 millones, y dices, ay, jole, mano, ¿cómo le hacen, no, para valer tanto? Yo creo que esa dimensión no permite que haya mayor oportunidad para el jugador mexicano. Sin embargo, pues tiene sus capacidades, y nosotros como entrenadores y como jugadores de fútbol tenemos que ser mejores, porque no hay otra. O compites con eso o mueres, o tendrás que buscar otras latitudes para jugar. Lo mencionabas hace rato, tanto en los técnicos como en los jugadores les dan mayor oportunidad al extranjero. Ahí está. Y eso es innegable, ¿no? En cuanto a resultados. Si tú
pierdes 4 partidos, te echan. Si fulano que viene de tal lado perdió los primeros 4, pero se está defendiendo o es muy caro la indemnización, lo dejo un poquito más y pues finalmente la probabilidad siempre se da, ¿no? Si pierdes muchas veces, pues va a llegar un momento en que vas a tener que ganar por condición y a veces no, ni siquiera eso se da, ¿no? Pero bueno, creo que es entrar en temas complicados, pero sí es una realidad que se le tiene menos paciencia. Eso es innegable, ¿eh? Es cierto, fíjate que Hugo Sánchez, te digo, lo reitero, es un jugador extraordinario a nivel mundial. Y a veces a lo mejor es las formas en que lo dice, ¿no? Qué bueno, pues que si vienen extranjeros a dejar escuela, maravilloso, como te tocó a ti, compañeros, entrenadores y demás que les aprendiste. Pero ojalá que reflexionen los directivos para generar más identidad, que pueda haber jugadores de casa, que se hicieron técnicos, que se prepararon para que sean también directivos. Y que al final de cuentas eso como lo hace tipo el Barcelona, el Real Madrid, que van saliendo, los van forjando desde básicas y los directivos y los entrenadores, muchos salen de ahí y después terminan siendo incluso los entrenadores de las selecciones nacionales. Ojalá que haya más oportunidades para el técnico mexicano, Alejandro. Sí, no. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que sí que haya más oportunidades, pero nosotros los técnicos mexicanos También. tenemos que aportar más, tenemos que prepararnos mejor, ya no es... Ya no alcanza con lo anterior, hay que estar a la vanguardia en todos los sentidos, en los manejos, en todo hay que prepararse. Hasta emocionalmente hay que prepararse para poder dar la batalla y tener los argumentos necesarios para que confíen en ti y que te ganes esa oportunidad. Alejandro, ¿cómo ves a Tata Martino como técnico de México? ¿Le ves posibilidades a México de mejorar en un mundial? ¿Cómo lo sientes tú como entrenador? Mira, a mí me parece que es una opción dentro de las barajas, de la baraja de técnicos que se mencionó en su momento. A mí me parece que tiene la capacidad de llevar al futbolista mexicano por buen camino. Es un tipo inteligente, es un tipo que se ha preparado, muy paciente con el jugador mexicano y que genera confianza dentro del mismo. Ojalá y él pueda cumplir su periodo de trabajo y que le dé a México la satisfacción que tanto busca, ¿no? Ese que siempre dicen, el quinto partido, a mí me da risa lo del ya quinto lo tuvimos, partido. ¿no? En el 86. Pues en el 86, en diferentes circunstancias se tuvo, pero pues más que un quinto partido, a mí me gustaría que fuera un entrenador por los próximos 10 o 12 años Claro, y que llevara y que elevara el fútbol mexicano a condiciones importantes y no que tenga un resultado bueno y que cuando vienen las dificultades, que es cuando más se requiere un apoyo, más convencimiento de que es el adecuado, buscar ayudarlo por todos lados, ¿no? Que hoy que se ha presentado algunas dificultades, pues ya me lo quieren echar. Ay, sí. Entonces dices, pues con las buenas, pues todos, pero hoy que a lo mejor es un periodo difícil de preparación para la selección por todas las circunstancias que pasan, pues hoy déjenlo tranquilo, déjenlo que trabaje, y si no lo van a dejar trabajar, pues ya díganle que ya se tiene que ir. Claro. Esto de que, bueno, hoy ganaste, hoy sí, hoy perdiste, hoy no, pues yo creo que esa opinión que genera la prensa, esa presión mediática, a mí me parece que deberían de darle la chance hasta que terminen y hacer una evaluación realmente, porque ahorita, ¿qué vamos a decir? ¿Que está bien? Porque ganó una Copa Oro. No, pues hay gente que ha ganado Copa Oro y que en sus procesos no culminaron bien. Ha habido una serie de factores a lo largo de esos manejos de selección que dejan mucho que desear en su momento y dices, bueno, ¿qué pasó, no? La clave es la eliminatoria, ¿no? Hay que tener más que paciencia, hay que buscar proyectos a mediano y largo plazo, que es lo que le ha faltado al fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que más que nada tranquilidad para que trabaje el que toca. Ahora, si lo escogiste, en teoría tenías que haber hecho un análisis correcto y perfecto del desempeño y desarrollo de él, pero la prensa de repente es muy mediática y quiere de cierta manera encontrar la nota que hasta decidir ya, promover. Exacto, es parte
de lo que gana, ¿no? Empataron en su primer partido con una situación muy complicada con el chico que está en Italia, el Chucky. Sí. Y entonces ya lo quieren sacar y ahora como ya ganó, ya lo quieren dejar. Yo leo y oigo y escucho opiniones y digo, ¿sabes qué? Que es muy fácil desde afuera decirles, no, es que este tiene que ganar y para ejemplo, pues nada más ve a Alemania. O sea, también le pasa a los grandes, a Brasil le pasó a Alemania, a todo mundo le pasa. Obviamente nosotros que estamos tratando de encontrar una identidad como fútbol, pues es normal que pasemos por episodios más frecuentes como este, ¿no? Claro. Y que haya un poco de inestabilidad y pues lo mejor es que intentar que nuestros jugadores sean, que tengan mucho mayor bagaje, que tengan más contundencia en todos los sentidos para poder soportar las presiones y que realmente se desarrollen porque tienen capacidad, tienen mucha capacidad para desarrollarse, digo yo, eso es lo que pienso. Alejandro, para cerrar, porque contigo también da para mucho tiempo, ser entrenador escogiste algo complicadísimo. Ahora con las nuevas tecnologías, con el desarrollo de los medios de comunicación, al primero que quieren echar es al técnico, no van a despedir 25 o 30 jugadores, ni al director deportivo y le tiran al final al dueño. Y los medios de comunicación y todos quieren sangre y la primera sangre que quieren ver es la del entrenador. ¿Cómo aguantar esa presión, mi querido Alejandro? ¿Cómo le has hecho? Mira, a mí me ha tocado participar de técnico y en estos últimos años me ha tocado ser partícipe de esas presiones como segundo entrenador, como auxiliar técnico, y créeme que es un mundo complicado para el líder, ¿no? En este caso, la gente que le toca dirigir, porque es un episodio de mucha soledad, porque cuando salen bien las cosas, todas las glorias te las llevas, pero cuando no salen bien, te llevas todas las malas. Yo te digo algo, de lo que he aprendido y de lo que he visto, no hay nada mejor que hacer una sociedad con el director deportivo, el presidente y el dueño, para que se alineen los objetivos y que puedan caminar las presiones de los malos momentos. De otra manera es imposible hacerlo. Y si tienes un divorcio con el director deportivo, con el presidente o con el dueño, pues tus días están contados. Y lo otro es, procura ganar el domingo para que el lunes tengas el lunes como primer día de trabajo. Y eso a ver. Pero sí, las presiones mediáticas son complicadas. Y si no hay una buena sinergia, una buena amalgama en cuanto a la alineación de objetivos entre esos personajes, no llega a buen puerto el barco, como le veas. Aunque tengas a los mejores jugadores, si no estás alineado, es difícil. Si no le tienes paciencia y confianza a tu técnico, es difícil. Si no lo dejas trabajar, es difícil. ¿En Honduras también la prensa es igual, es brava? ¿En Honduras la prensa es dura? Allá me tocó ser extranjero y créeme que son bravísimos. Allá te quieren cortar la cabeza porque eres mexicano. De plano. Entonces, sí, no, es bravísimo. Ya ahorita Potro y Marco y ellos están sujetos a una presión de generar una expectativa alta, de ganar y de gustar y de golear y de de que le tienen que ganar a todo el mundo. Es una presión muy complicada. El fútbol se ha acercado a todo. Pues Alejandro, vamos a seguir un par de minutos fuera del aire contigo, pero ha sido muy ilustrativo. Primero ver tu trayectoria, tu vida y este aprendizaje, ¿no? Porque fue muy didáctico. Han venido pasando técnicos muy valiosos que me da mucho gusto que la gente los vea, tenga esa visibilidad de qué actividad tan compleja y qué gente tan preparada, cada vez más vinculada a la ciencia de datos, a la ciencia, a vincular un sinnúmero de disciplinas, porque el deporte se ha hecho cada vez más de mayor exigencia. Pues muchas felicidades por todo lo que has venido logrando. Siempre has sido un hombre serio, respetado, respetuoso. Te felicito ahora con un excelente hijo abogado laboralista en Monterrey, que también es un hombre de trabajo brillante. Y me da mucho gusto. Sí, nos vamos a encontrar pronto por allá con él. Mucho gusto, Alejandro. Pues te despedimos. Felicidades. Un mensaje para el americanismo, para la gente de América.
Pues mira, yo creo que el América como siempre, como aficionado, porque finalmente yo veo los partidos del América en mi faceta de aficionado. Igual critico al técnico y le digo que meta a fulano y que saque a fulano, porque hay que ser, esa pasión que genera el equipo, pues así es, ¿no? Desde el punto de vista del aficionado es pues que le tenga paciencia, que le exija mucho, porque a mí me exigieron mucho y seguir apoyando, no queda otra. Oye, no quiero dejar ahí libre ese punto, ya vimos todos estos trayectos. Como segundo entrenador, ¿con quién te ha tocado hacer mancuerna de primer técnico? Fíjate que últimamente me tocó con Chepo de la Torre, extraordinaria experiencia. Gabriel Caballero, que estuvimos juntos en la Liga de Ascenso, logramos el ascenso y después en Juárez. Me ha tocado estar con Reynoso, con La Puente, con Coco Basile, me tocó estar con el Indio Solari. La verdad, me tocó ser asistente del Zurdo López. La verdad es que he recorrido mucho como asistente también, y es un campo muy interesante en el cual tienes que estar más preparado que el mismo técnico para que siempre tengas una solución en un momento importante. Pues qué interesante, pues una entrevista muy agradable, una conversación que deja un gran mensaje con un jugador emblemático de América, entrenador también ya destacado en el fútbol centroamericano, igual que en México, y bueno, ahora sí que picando piedra, porque a veces hay que picar 100 veces piedra en México siendo mexicanos, es una realidad. Perdón, han pasado técnicos extraordinarios con unos números increíbles que dejen escuela, pero luego también viene cada petardo de jugador o de entrenador que te da pena. No, imagínate, y ya de asistente de gente de la América me ha tocado Carlos de los Cobos, me tocó Alfredo Tena, el Cabezón Luna, y con todos ellos experiencias extraordinarias en Copa Libertadores. Sí, o sea, me ha tocado de todo, la verdad, y muy agradecido con todos ellos por eso vivido, por lo vivido, ¿no? Porque son únicas las experiencias. Por eso tienes abiertas las puertas, porque estás preparado, tienes identidad y eres un hombre de lealtad. Pues despedimos hoy la entrevista con Alejandro José Domínguez Escoto, un excelente referente a América y un ejemplo a seguir, como todas las que han venido pasando por la entrevista, que ese es el objetivo, ¿no? O sea, hay ejemplos en todas las áreas. El fútbol es cultura, es prevención del delito, es desarrollo integral, muchísimas cosas, y qué bueno que estuvo Alejandro. Seguimos en la siguiente entrevista. Gracias a todos.